Hola amigos del ajedrez, traemos hoy estrategias de Kasparov, apertura de diagonales, crear entrada para la dama y aumentar presión. Como sabemos, en 1985, después de más de un año de enfrentamiento entre ambos, Garry Kasparov en 1963 le arrebató el título mundial a Karpov. Kasparov era conocido como la bestia de Bakú o el ogro de Bakú por su juego enérgico y agresivo, y era temido por su excelente preparación de aperturas. Kasparov era un atacante feroz que podía desarrollar una poderosa iniciativa desde casi cualquier posición. De alguna manera, siempre encontraba formas de maniobrar sus piezas hacia territorio enemigo. Hemos seleccionado 3 partidas como ejemplo. En la primera, Kasparov abrió diagonales y creó una columna abierta para activar sus piezas. En la segunda, creó hábilmente una entrada para su dama y decidió la partida con estilo. En la tercera, aumenta la presión sobre una debilidad enemiga, proponiendo el cambio de damas y pasar a un final superior. Kasparov ya tiene una posición fantástica gracias a su poderoso caballo en H6, que mostramos en esta posición. Su próximo paso será abrir diagonales para sus alfiles y amenazar más al rey enemigo. Pero podemos observar que el alfil de D2 se encuentra muy mal ubicado debido a la presencia de sus peones en casillas negras que dificulta precisamente su movilidad. En eso y en el caballo de H6 se basa Kasparov para brindar diagonal a ese alfil, y por ello comenzó con caballo por E4. Este intercambio abre la diagonal de A2 a G8 para el alfil de casillas claras. Después de la captura D por E4, alfil E2, alfil D6 y alfil C4. El primer alfil ha alcanzado una diagonal muy atractiva. Pronto, Kasparov abrirá una segunda diagonal con el avance del peón a D5. Continuó la partida con A5, alfil A2. Colocar los alfiles lo más lejos posible del oponente es un buen hábito. Kasparov podría haber jugado aquí inmediatamente el avance de 5, pero quería evitar tal vez B5, alfil B3 y C5, con lo cual el negro bloquea el peón de D5 y limita la actividad de el alfil de B3. Así que alfil A2 está muy bien y ahora alfil E6. Ya era muy difícil para las negras crear un plan constructivo. La jugada con el salto caballo E6, por ejemplo, perdería instantáneamente tras el cambio alfil por E6, alfil por E6, D5, alfil por D5 y alfil C3 jaque, dándole una actividad al alfil que resulta fatal para las negras. Por lo tanto, alfil E6 para oponerse al alfil de casillas blancas, alfil por E6, dama por E6 y ahora D5. Por primera vez, Kasparov abre una diagonal para su alfil malo, que estaba encerrado con sus propios peones. C por D5, alfil por C3. El blanco está muy contento con su alfil y quiere evitar en torre por C3 en cualquier momento, y sobre todo después de torre A C8, que pretende eliminar dicha pieza, que se ubica en D4, alfil D4 y torre C4, con la misma idea de eliminar el poderoso alfil, pero Kasparov juega torre por C4 y evita otro sacrificio de calidad y se encamina a decidir la partida con dama G2 a D2. Seguimos ahora con D por C4, dama D2, B6, alfil por G7 jaque, rey por G7 y dama D4 jaque. Observen qué perfecta cooperación entre la dama blanca, el caballo y los peones.
La torre es la única pieza que tiene margen de mejora y Kasparov lo logra después de torre F6 para sacrificar la calidad, pero Kasparov prefiere dejar su caballo, que es muy poderoso, además la torre está clavada, y juega F5 atacando la dama y abriendo la columna F, e invita a la torre a la fiesta. La partida ha terminado. Alfil E5, F por E6, torre por F1 jaque, rey por F1, alfil por D4, E7. Las negras abandonaron. No pueden impedir que el peón se promueva y por lo tanto no hay resultado posible de salvación. Este es otro ejemplo que mostramos donde Kasparov crea una entrada para la dama. Él ya ha adquirido dos piezas menores por una torre, pero solo puede obtener una ventaja si puede acercar sus piezas al rey. La dama de A8, por supuesto, está con poca actividad y por ese motivo es que juega A6. Este movimiento sutil abre la diagonal para la dama de A7 hasta G1. Dama de 3. La captura del caballo H por G3 es respondido con F por G3, torre A2, dama A7 jaque, seguido de torre F4 y H4. Si el rey marcha a H1 sería mate prácticamente rápido, pero también es devastador para las blancas la continuación rey F1, alfil H6, caballo D3 y dama D4 con una posición dominante y ganadora. Las blancas aquí están prácticamente perdidas. Por lo tanto, dama D3 es respondido con dama A7. Kasparov está ganando gracias a su control absoluto sobre las casillas oscuras. Las blancas se quedan sin contrajuego y están indefensas ante la inminente maniobra de alfil E7 a H4. El blanco respondió con B5. El último intento de las blancas de activar sus piezas le permite a Kasparov terminar la partida con estilo. Ahora jugó A por B5, alfil por B5 y un excelente movimiento, caballo H1. Kasparov era un jugador muy agresivo que continuamente intentaba maximizar la actividad de sus piezas y crear entradas hacia el rey enemigo. Finalmente, traemos este otro ejemplo donde Kasparov está realizando una presión constante sobre el peón de C5 y las negras lo tienen bien defendido con su caballo, su peón y además con su torre. Por tal motivo, Kasparov empieza a maniobrar para no solamente eliminar la pieza defensora, el caballo E6, sino también darle vida a su alfil en la gran diagonal que presiona igualmente sobre el peón de D5 y por tal motivo jugó caballo G5. Un buen movimiento. Kasparov se da cuenta de que no tiene medios para aumentar aún más la presión sobre los peones negros y en su lugar cambia a un defensor importante. Caballo por G5, H por G5, alfil B7, D por C5 y B por C5. Han aparecido en el centro lo que se conoce como peones colgantes. Las blancas podrían aquí aumentar la presión ya sea con dama A5 o dama A3, pero ese peón de C5 sería fácilmente defendible por medio de torre de D a C8. Pero ¿cómo aumentar entonces la presión sobre C5? Kasparov jugó dama F4. Por segunda vez, Kasparov identifica un defensor importante y le ofrece un intercambio de piezas, que fue aceptado en esta ocasión con dama por F4. La posición de las negras se deteriora rápidamente después de esta operación. La jugada de retirada dama E7 habría sido más fuerte, aunque las blancas todavía tienen ventaja después de torre D3, donde aumentaría la presión sobre el peón de D5. Por lo tanto, esta jugada de cambio favorece
a los planes de Kasparov, G por F4 y D4. Este movimiento conduce a un final de torres perdedor, pero la alternativa principal que surge con C4 después de torre D1, torre C5 y torre D4 también es muy desagradable para las negras. Por lo tanto, después de este avance siguió torre por C5, torre por C5, alfil por B7 jaque, rey por B7, torre por C5, D por E3, F por E3 y torre E8. Con un peón de ventaja en esta posición es un final perdedor y una mayoría de peones que en un final posible de reyes y peones, estos pueden constituir una gran ventaja, puesto que el rey de las negras tendría que entretenerse en uno de ellos, mientras que las blancas irían hacia el otro sector del tablero. Kasparov propuso el cambio de torre que prácticamente tiene que ser aceptado debido a la posible entrada de la torre en E7 en caso que se rehúse dicho cambio. Por lo tanto, torre por E5, F por E5, rey C6, rey C2, rey D5, B4, rey por E5, A4, F6, G por F6, rey F6 y B5. Y aquí las negras abandonaron, toda vez que se van a producir dos peones pasados alejados, uno en B6 y el otro en la columna E, que el rey no podrá atajarlos. Mientras que estos dos peones de las negras que están pasados y unidos puede inmediatamente ser detenidos con el rey, pero los dos peones pasados aislados no. Por lo tanto, aquí una posible continuación sería la siguiente. Las negras se acercarían a los dos peones del ala de dama con rey E6, pero sigue igualmente una de las posibles continuaciones A5, rey D6, E4, H5, rey D2, C5, B6, A por B6, A6, única, rey C6, pero ahora E5 y uno de los peones de las blancas va a promover sin dificultad, mientras que los peones negros están muy lejos de su casilla de promoción. Espero que hayan disfrutado estas estrategias de Kasparov y en su partida en algún momento las puedan aplicar. Muchas gracias por su atención y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.